es más que todo la gente que son residentes de acá. Yo soy de Cerro Tula, Chaví, pero de igual, como acaba de decir, viviendo en la misma corriente de ustedes. Que eso a mí también me afectará. Entonces yo digo, no sé cuál es la intención de nuestra propia gente, vender nuestra conciencia, vender nuestra vida. Y como se dijo antes, eso es muy interesante, de que la gente que traiciona nuestra conciencia debería ser expulsado de nuestra tierra, porque no es nuestra gente. Porque si fuera nuestra gente no haría eso. Exacto. Fuera nuestra gente llamaría a toda la población en la comarca y Sí, vamos a conquistar vamos a hacer esto. No se considera nuestro hermano, no decimos hermano, no, porque no son nuestros hermanos, porque van allá encerrados a hacer negocio, allá después vienen y le dicen, le engañan a la gente, dicen, esto se dijo así, y pobre gente, por un vaso de café, por un plato, todos tenemos hambre, pero a veces a la gente humilde se le engaña por un plato de comida, pero lo más grande se lo tira en el bolsillo. Entonces por esa razón yo digo, lastimosamente yo tengo 4 años que salí del colegio, graduado del bachiller en turismo en Chamí. No a la minería y a Bettina María de Primavera. No a la minería. Nosotros nos encontramos aquí en el Cerro Colorado.